Santi Bilinkis con nosotros. Santi, querido, bienvenido. ¿Qué tal, Una vez Matías? más. ¿Cómo andás? Un placer, bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, súper bien. Me alegro mucho. Ninguno sabe de qué vas a hablar hoy. Eso y no me vas a gusta. hablar de inteligencia Y artificial. no voy a hablar de inteligencia artificial, creo que por primera vez en el año. Este programa se está juntando a jugar a la pelota el viernes y hubo un subidón con que este viernes venía. Una fake news que decía, viene Santi No Bilinkis. sabía. Y estaban todos diciendo, no, mentira, júrame, verdad. ¿Vas a jugar? ¿Algún día podrías venir? Este viernes no puedo, algún día podría Digo, ir. Algún día podría No ir. pongas argumento de nivel porque no. el nivel es como para que venga cualquiera. No creas, ¿eh? No creas, hay niveles y niveles. Lo mío en el fútbol es realmente Es muy limitado. El antifútbol. No. Pero Es voluntarioso. peor porque a mí me encanta el fútbol. Y yo el fútbol lo pienso bien, yo sé lo que hay que hacer. El cuerpo O sea, no dice es muy, lo mismo. Claro, es mucho más cruel Cerebro, que eso. pierna, ahí Porque hay- el antifútbol es el que... Se va el al fútbol- wifi. sí. Claro, es que el Cerebro, fútbol no le pierna. importa. No, viene la pelota, pienso pero lo que te tengo que quedás hacer. abajo, le tocas doy con el de al indicaciones. lado. Y no. Sos como una yo siempre jugué inteligencia de marcador artificial. de punta sin proyección, porque es el lugar donde sé que menos jodo. Entonces, me quedo ahí. Bueno, pero- igual jugamos 4 contra 4 en una canchita del tamaño de esta mesa. Más Sos como una inteligencia artificial que puede resolver todo, pero no con el cuerpo, digamos. No con el cuerpo, no con el cuerpo. Yo soy pura cabeza. Juego deportes individuales, juego al tenis. Básicamente porque me jodo yo solo. O sea, no juego deporte de equipo porque no me parece justo hacerle eso a los demás. muy Pero bien. donde juego yo solo me embromo, digo. Que vos te equivocás y pagás. Pero Claro, pago la yo. pelota no se el mancha. problema es solo mío. Bueno, ¿y para dónde vas a ir hoy? ¿Para dónde voy a ir hoy? Si yo les pido a ustedes que nombren 3 grandes futbolistas, los 3 mejores futbolistas de la Argentina, los pongo en un aprieto, ¿verdad? O sea, tomaría un ratito pensar quiénes son los 3 mejores. ¿Actuales o de la historia? No, ahora, Ah. actuales. Ahí de ahora, puede ser, ahí puede sí, ser lo que, tenemos nos, que nos pensar. lleve unos minutos. Un ratito. Y si te pido que pienses los 3 mejores actores, te vas a tener que amacar. De hecho, ni siquiera Lo se los mismo. pregunto al aire para Sí. no ponerlos en el sí, compromiso. un poquito lo pensamos, lo discutimos. Claro, sí. generalmente suele haber consenso sobre uno poner y después lo demás. Sí. Digo, Sí. hay que elaborar porque hay muchas porque Sí. podrían estar en ese listado, digo, y hay que elegir 3 nada más. Sí. Y si te pido, no sé, los 3 mejores emprendedores, podemos discutir, pero claramente 3 buenos emprendedores en la Argentina Hay. Y si querés 3 grandes cantantes o músicos, Sí, también hay. hay. Sí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué no hay 3 buenos o 4 buenos candidatos a presidentes? O sea, ¿cómo puede Es muy ser? buena la pregunta. ¿Cómo puede ser Varias razones. que entre 45 millones de personas, digo que no son buenos, no es mi opinión, hice una encuesta, como suelo hacer, que de 1 a 10, ¿qué puntuación le pones a los candidatos en general? No a cada uno en particular. Está claro que no hay nadie encantado. Prefieren uno por sobre el otro, les da más bronca a otro, pero hay poca gente que está Y- realmente encantada con seguir a Y uno de los candidatos. esto no es resultado de un proceso, porque si me pongo a pensar las últimas elecciones y las anteriores, no teníamos un nivel tampoco de candidato. 2015 Pasó un poco no lo fue, 2019 tampoco. Pero bueno. Pero espera, pensalo de otra manera. Sí, Si entre 45 millones de personas tenés que elegir 4, increíble. ¿no tendría que ser un quilombo elegir? Pero Sí. decir, puta madre, boludo, qué Y difícil. no- Sí. Son todos buenísimos, Pero- no sé qué prefiero. Pero no se elige. Está como- buscando 4 personas en todo el Lo país. que pasa es que ¿qué sería ser un buen candidato? Implica cosas como nivel de honestidad intelectual. Es que hay que llegar a ese lugar. Para mí, a diferencia de un deportista, digo. en los otros rubros que Goleador. nombraste, por supuesto que son importantes, las cosas están por fuera del talento, pero es el talento lo que los distingue. Ay, y el- Obviamente la confianza, la constancia, aquello para ser futbolista, cantante, pero tiene un talento. Para esto no sé. Y tu qué es encuesta, lo importante. tu encuesta la contesta la gente que te sigue, pero probablemente hay gente en este momento que está diciendo, para mí, mi candidato es buenísimo. Igual la pregunta no era respecto Para mí de no hay uno, mucho ¿no? que O sea, dicen eso. la pregunta Sí, era no respecto sé. del nivel de los... Sí. Hay 4 personas en este momento Sí, que tienen sí. alguna chance de ser Sí, el próximo sí, para mí presidente es de la bajo. Argentina. Sí, sí. El resultado fue un desastre. El resultado fue un desastre. De 1 a 10 dio 3,9. No. O sea, no llegan No al estamos 4. solos. No llegan al 4. Y dividí la muestra entre los que ya tienen su voto decidido y los que todavía no. Bien. Los que todavía no decidieron su voto les ponen un 3 a los candidatos. Y los que ya decidieron su voto les ponen un 4,7. O sea, incluso el que ya decidió a quién va a votar le pone un Está bueno, regular está bueno, está menos. O sea, Y dentro de los que ya decidieron a quién van a votar, tenés también el que va a votar, pero no al que quiere votar, sino a otro para que no Obvio. pase el otro. bueno, claramente. O sea, Terrible. Para incluso hacerle los que fuerza tienen en su la voto Paso, definido. costó aprender, pero la paso ya todo el mundo jugó una estrategia. Ya, me parece, hay una gran mayoría. Ahora, para los que tenemos que elegir a quién votar, la oferta de candidatos, de nuevo, no lo digo yo,
contestaron La encuesta. casi 6.000 personas, la gente no encuentra una opción que le haga sentir cómoda, incluso aunque tenga su voto decidido. De esta muestra, la mitad de la gente ya decidió su voto y la mitad todavía no, o sea que el nivel de indecisos es alto. Pero también si pensás el ausentismo que viene habiendo en muchas de las elecciones provinciales, por ahí de este 48% que todavía no decidió, por ahí 40% no va. O sea, no va a decidir tampoco. Y es bastante una locura. Y la verdad que la pregunta que me daba vuelta preparando esta columna era esa. ¿Cómo puede ser que buscando 4 personas entre 45 millones no tengamos el problema contrario? Es decir, ¿cómo elijo? No, entre futbolistas vamos a discutir. O sea, justo está Messi, ¿no? Pero, No, bueno, pero sacalo hay y después, 10, después nos vamos hay 10 que nos gustan. Va a ser difícil elegir. Hay 10 cantantes, hay 10 actores. No, lo que pasa es que también la persona que es presidenta o presidente no está sola. Digo, es la frutilla de una Y es parte de estructura un que es muy proceso, difícil de exacto. cambiar aparte no se cambia del todo. Digo, si es un arbolito de Navidad, vos podés la estrella, pero 3/4 de arbolitos se quedan igual. No, y tiene que tener una, no sé si la palabra es trayectoria, pero un recorrido, ¿no? No es que cualquier persona inteligente y preparada la podrías elegir. Por ahí el caso de Milei rompe como alguien que sin demasiada trayectoria en la política. Y se tienen que alinear, perdón, Santi, es Sí, re sí, apasionante, tranquilo, pero sí, se sí, tienen que dale. alinear. Yo pienso cuando Néstor Kirchner fue presidente, 3 meses antes de que Duhalde o 2 meses antes de que Duhalde diga vamos a apoyar a este candidato, no lo conocía nadie, por lo Alberto menos. Fernández lo conocíamos, pero tampoco nadie se lo imaginaba. No, pero como Néstor Kirchner candidato. pasó eso, después fue contra Menem, Menem se termina bajando y ahí arrancó un proceso que un año antes no se lo imaginaba nadie. Alberto lo mismo, no se lo imaginaba nadie. Bueno, tomando lo que decía Emi, una de las cosas que hice en la encuesta fue preguntar qué hace falta para ser un buen presidente. Y armé una lista larga de rasgos de personalidad y de experiencia. A nivel personalidad, el elemento que apareció más fuerte, lo dijiste vos, Emi, fue el primero que mencionaste, que fue honestidad. No debiera ser difícil, digo, no debiera ser ese el que nos deje a pata, ¿no? O sea, No. ¿cómo no va a haber 4 personas que puedan cumplir con un requisito de honestidad en este país? Y después apareció coherencia, Bueno, Segundo. ahí se entiende, ¿no? Es de los Eh, más difíciles. es de los está. más difíciles, Sí. visión, capacidad para tomar decisiones y apertura mental. La lista era larga, les voy a nombrar cosas que quedaron afuera, porque así como, esto no sorprenden las que sí, pero sí sorprende, bueno, había que priorizar. Todo se reduce a capacidad de tomar decisiones. Sí, sí, sí. Es la única. Ser firme, ya está, listo. Sí, no sé, porque apertura mental va para el otro lado, ¿no? Para mí, apertura al final del día mental- estás pidiendo, Apertura mental estás es un pidiendo un débil. equilibrio No sé. entre alguien que No, es puede un buen- escuchar, pero a para la vez mí puede estaría decidir. buenísimo. Que que eso haya- implica un conciliador. Para mí que haya Y apertura ahora no hay mental, lugar. para mí apertura mental sería ideal, no solamente como presidente, sino también dentro de la discusión política, que hoy pareciera ser algo que no sucede la apertura mental. Bueno, yo puse una lista en la cual obviamente las ganas que te dan es decir todas, ¿no? Querés todo. Pero bueno, habría que priorizar. Entonces quedaron afuera, no sé, cosas como humildad, coraje, carisma, serenidad, extroversión, buen carácter, buena presencia. Un montón de cosas que quedaron bastante por debajo. Después, la siguiente era qué experiencia o qué experiencias es importante que hayan tenido. La que quedó número 1 es liderazgo de equipos. La segunda, muy propia de la Argentina, manejo de crisis. Probablemente en cualquier otro país no hubiera dado así de arriba. Acá la segunda es manejo de crisis. Capacidad de escucha, de nuevo, Mirá. junto con la apertura mental. Y capacidad de negociación, lo que decías vos, Matías, recién. Quedaron más abajo, saber de economía, saber de leyes, tener experiencia en el sector público, tener experiencia en el sector privado, entender de tecnología. Acuérdense que cuando estuve el mes pasado decíamos, para mí el próximo presidente no puede no entender inteligencia artificial. Bueno, esto claramente quedó muy por debajo en la lista de preferencias de la gente de lo que es prioritario que un presidente sepa. Entonces, cuando vi el resultado tan malo de la encuesta, la primera pregunta que me agarró es, ¿será un tema ideológico? Como yo te estoy preguntando por todos, y a vos con suerte te gusta uno y no te gustan otros 3, tal vez es que en realidad era obvio que iba a dar mal, y no es que sean malos los candidatos, sino que a cada uno le gusta uno de 4 y entonces por eso les da un puntaje bajo. Pero entonces se me ocurrió agregar otra pregunta, que es, ¿vos qué preferirías votar? ¿Alguien muy capaz con quien no estés tan de acuerdo ideológicamente? ¿O alguien con quien estás muy alineado pero no lo ves tan capaz? Necesito algo en el medio. No, es que No, la, bueno, tenés que a la optar. gente le cuesta ver la capacidad en el que piensa diferente. Para mí, le cuesta mucho. O sea, a veces uno ve a alguien muy preparado y dice, no, pero pará, es piola. No, porque representa. Bueno, pero escuchar, ¿no te parece que es piola? Bueno, pero muchas veces en esta época de la emocionalidad, yo lo que noto en gente que, por ejemplo, dice, yo nunca voy a votar este A un partido, partido, o a sí. este movimiento, dice, yo voy a votar a esta persona. ¿Pero por qué? No voy a votar a los otros. Porque está en contra de los otros. Y hemos visto gente militando a personajes que vos lo escuchás hablar y decís, no estaba muy preparado. No estaba muy preparado. Pero No, bueno. o
o impulsando a personas con las que realmente no está en nada de acuerdo, ¿no? pero Claro. simplemente Sí. está un poco menos en desacuerdo que contra que el otro, ¿no? O sea, Sí, y no tenemos la tendencia, me parece, o no se ve mucho la tendencia de voto para castigar al que ya estuvo antes también, como este no puede estar de vuelta, así que voy a votar y vos decís, pero está votando bueno, algo que el no- resultado fue bastante bueno. O sea, 67% prefiere a alguien capaz a alguien alineado ideológicamente. A mí me pareció una gran noticia. Mirá. Sí, a full. Porque pues, digo, es mucho más fácil encontrar, si buscas gente capaz, no puede no haber. Así que dije, bueno, ok, entonces no será un tema de polarización simplemente. Y entonces ahí me puse a investigar por qué puede ser que sea tan baja la evaluación que hacemos de los candidatos que tenemos. Y la primera cosa que se me ocurrió es, ¿no será que la gente buena, por alguna razón, no quiere o no puede estar ahí? Sí. Y entonces, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué tenemos un sistema que hace que, digo, porque de nuevo, no puede no haber 4 personas muy buenas en la Argentina para ese rol? No, ¿Por eso qué esa gente no llega? Se valora mucho la gente que se mete yo valoro mucho, por lo menos, la gente que se mete en la función pública. A veces pensás, no tiene ninguna necesidad, está expuesto ahí, sobre todo cuando son atacados, decís, el tipo está prestando un servicio, es alguien súper capaz, probo, honesto, y lo estás matando por una declaración o por alguna boludez. Pero llegar a ser presidente implica un montón de cosas que van más allá de ser bueno y Eso. que necesitas cierta malicia también, pero no una malicia, no lo digo desde lo negativo, pero dentro de estas No, fundamental. virtudes. Saber mentir. La capacidad de negociación. Si vos llegás a candidato a presidente es porque una capacidad de negociación probada tenés, pues si no es imposible que llegues a esa Es candidatura. que pienso, los escucho y pienso la crítica eterna hacia la izquierda, que es, bueno, en algún momento tenés que negociar algo, o sea, no podés empacarte y decir todo que no. Bueno. En la Cámara de Diputados se ve mucho eso, que dicen, bueno, no, pero ¿cómo? ¿No quieren que los laburantes hagan tal cosa? Sí, pero no estamos de acuerdo con tal y tal otra, y se le reclama a la izquierda, tipo, no ser para nada flexible. Soltá una. Pero es que si Y- te fijas la cantidad de espacios que van a la PASO, creo que hay 3 listas presidenciales de izquierda. Sí, sí. Y entre Bueno. todas van a sumar 6, 7, 8%. Mirá si estuvieran todos y no hay- juntos. no es ley de lemas. Y a la vez, digo, no están dentro de la misma PASO para dirimir el candidato. No, son listas separadas. Pero vamos a un lugar común. ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más fácil? Ser oposición. En líneas generales, si el país está mal, lo más fácil va a ser oposición porque es muy sencillo marcar lo que pasa. Cuando tenés que entrar a jugar, seas de izquierda o de ultraderecha, tenés que empezar a que Tenés que se vean los negociar. pingos. Hay gente que está en la Cámara de Diputados que habla de lo que hay que hacer y no presenta un proyecto en 2 años. Un proyecto en 2 años. Tranquilo, Clemen. No, bueno, pero bueno. Tiene es un razón. te- Y es encima un tema no que me apasiona. no sabe manejarse en la Cámara. Y claro, bueno, no conoce el reglamento. Bueno, No en fin. conoce el Bueno. Bueno, voy a empezar a meter un poco de púa en alguna dirección, ¿no? O sea, ¿cuál podría ser la razón por la que la buena gente, o sea, está muy bien lo que ustedes dijeron. Si para llegar hasta ahí arriba, en el fondo tenés que hacer cosas que rompen con la definición que la gente dio de que es alguien bueno, tenés un sistema trabado, tenés un sistema que justamente solo permite llegar al que por definición no es bueno en términos de estas características que le pedimos a alguien para considerarlo bueno. Y ahí entra a jugar un tema muy importante que es el tema de la guita. En Argentina no hay mucha estadística, pero en Estados Unidos, que sí tienen datos muy transparentes y muy fácilmente accesibles de recaudación de campañas presidenciales, más del 90% de las elecciones son ganadas por el que tiene más plata. Así de sencillo. Sí, sí. El que junta más guita gana más del 90% de las veces. Y cuanto más es la diferencia de gasto entre el primero y el segundo, más es la diferencia de porcentaje entre el primero y el segundo. Qué numerazo que acabas de tirar. Es tremendo. Uno lo Es puede tremendo. sospechar. Casi que tengo ganas de Pero- saber cuáles son los presidentes que gastaron menos y ganaron. O sea, que son muy poquitos. ¿no? Pero muy poquitos, muy poquitos. Y esto no se da Intrigan. solo en las Sí. elecciones presidenciales, también lo ves en gobernadores, lo ves en todos los niveles. Bueno, eso nos lleva a discutir por un segundo el financiamiento de las campañas políticas en la Argentina. El aporte que el Estado hace a cada partido es de 1.950 millones de pesos, que suena como un montón de guita, 1.950 millones, son 4 palos verdes. O sea que Para una campaña no es tanto. para una campaña no es nada, Clemen. Sí, sí. Para una campaña es un vuelto. Se estima que una campaña presidencial cuesta entre 50 y 100 millones de dólares. El Estado te da 4. El límite de gasto son 6, legal, de acuerdo a la ley. Si vos empezás a hacer la cuenta de cuánto sale movilizar, ir a todos los actos, imprimir los carteles, las convocatorias, no hay manera. Bueno, No es hay que- manera. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sale la diferencia de guita?
cuánta tiene cada uno, y todo eso no se sabe. No, de hecho, los aportantes, tenés el aportante que está blanqueado y hay un montón de aportantes que es obvio que están poniendo plata y que después van a recibir algo también, porque en definitiva, si un empresario grande te pone plata para tu campaña, en algún momento va a esperar algo. Es medio difícil que no En El espere. empresario que pone los 3 candidatos. por En ejemplo. el último... La mayoría, le pone fichas a todo, digamos. Sí. ¿no? En la última presidencial, creo que es en la Cámara Nacional Electoral, que podés chequear los aportes de cada uno. Figuraba, lo vi hace un par de meses, en un momento, no voy a decir la empresa exacta porque no me la acuerdo, sinceramente, pero era después, antes de las PASO y después de las PASO, misma empresa cambiando sus aportes al que le había ido bien después de las PASO porque era el próximo presidente el que quería apoyar. Y bueno, ahí Digo, hay una devolución de favores, en eso, seguramente. pero a la vez, tienen derecho a ponerle, si quieren poner a todo, le pueden poner a Pero a todos. lo que voy digo. ahí, ¿qué estabas apoyando? O sea, que en 10 días cambiaste lo que pensabas Y para bueno, el país y ahora querés otra Trump cosa. le ponía plata a los El prole- Clinton, qué sé yo. El Funciona así. problema, Emi, es, digamos, que el grueso del financiamiento no es arriba. O sea, lo que vos estabas viendo es la fracción mínima de Sí, lo dinero blanqueado. arriba de la mesa. El grueso que se da en efectivo, digo, esto es un reporte de CIPEC, no lo estoy inventando. CIPEC hizo un reporte en el área de transparencia sobre los problemas en el financiamiento de las campañas electorales en la Argentina. El grueso del dinero se toma y se gasta en efectivo, está al margen de cualquier control judicial o social. Las organizaciones hacen un reporte, están obligadas a hacer un reporte de gasto completamente dibujado. O sea, Que y todo sí. el mundo lo sabe, o sea, porque no puede ser Sí, que con se esa viralizó plata hayas alguna vez hecho... un candidato pidiéndoles en negro. Denme plata en negro a un grupo de Igual, empresarios. pero perdóname, si cualquier empresa, grande o chica, tiene un flujo de dinero en negro y cualquier parte de nuestra economía tiene una parte que está en negro que funciona así, ¿por qué la política iba a ser diferente, en definitiva? Si tenemos un Sí, flujo de economía es- negro gigantesco acá en Hay Argentina. un tema de proporciones, Sí. ¿no? O sea, cuando vos ves cuál es el límite legal de gasto, es como Tremendo. muy ingenuo. Sí. Y después hay consecuencias judiciales. Después, en algunos casos, esto se judicializa, pero siempre las sanciones llegan bastante después y no tienen una consecuencia Sí. seria cuando la sangre llega al río. Entonces, una pregunta clave es qué contrapartidas trae ese dinero negro. No es lo mismo un aporte arriba de la mesa, que aparte tiene un máximo para cada empresa de $80.000, que no es poca plata, pero para una empresa no es un gran... O sea, está prohibido que le pongan mucha plata a una empresa a un presidente. Está prohibido desde el 2019. Tío, la guita que se mueve por abajo son otros números y por lo tanto va con otro tipo de condicionamientos. Un segundo problema es la utilización de fondos públicos. Esto solo está accesible a los oficialismos, al que es oficialismo en algún lado, El ¿no? gobierno, O sea, claro. no hace falta ser oficialismo en la nación, puede ser oficialismo en una ciudad, puede ser oficialismo en una provincia. Ahora, el que tiene los recursos del Estado, de la jurisdicción que gobierna, puede hacer muchas cosas, actos oficiales que se convierten en actos de campaña, que los tendría que Sí, pagar sí, la la campaña y gestión, los paga el la Estado. campaña y la Sí, gestión. la- Inaugurás un puente, todos los días una Sí, sí, inauguración. sí, claro, la claro. gran crítica de la oposición dentro de la ciudad es Siempre. que los aportantes, los ciudadanos de la ciudad, estarían financiando la campaña a nivel presidencial y nacional del jefe de gobierno Que porteño. es una crítica que existe desde Y siempre. que pasa en digamos. todas las Sí. provincias. Perdón, Sí, sí, sí. Todos los oficialismos usan el Estado al servicio de su Para campaña. apalancarse, Sí, claro. Todos. Obvio. Y fíjate, no es casualidad que dos de los que son candidatos presidenciales están en este momento en un cargo público y no dejaron Con su manejo cargo de dinero, público claro. mientras Sí. hacen la campaña. Exacto. Entonces, el uso de recursos que adopta la forma más directa de usar un acto oficial como un acto de campaña, pero también adaptar las políticas económicas o las políticas a lo que te conviene para ganar las elecciones y no a lo que le conviene al país a largo plazo. O sea, hay varias declaraciones explícitas de políticos diciendo hice tal decisión, aumenté el gasto en tal cosa, le subí los sueldos para ganar las elecciones. Eso no se puede hacer. O sea, puede ser una ingenuidad tremenda decirlo, pero la responsabilidad de un gobernante es gobernar pensando en el bien común y en el futuro, no en cómo gano la próxima elección a 3 meses de ¿Y eso, la paso. dónde quedó? Me parece que a mí me encantaría que fuera así, pero siento que quedó en una mirada naif, casi infantil que uno podía tener de la política y que tiene mucha gente que es que va a subir esta persona y me va a ayudar y en realidad tiene un entramado tan complejo y que tiene estas cuestiones de, bueno, tenemos que ganar, tenemos que arreglar con esta empresa, con esta empresa, con esta empresa, con este sector, con este gobernador y se arma semejante maraña de promesas cumplidas internas, ni siquiera para afuera, que después
el bien común queda en un lugar muy corrido. Muy corrido, si querés tenés todo otro quilombo que es la altísima periodicidad de elecciones, o sea, la reforma constitucional que llegó el periodo de 4 años, con una elección intermedia al año 2, básicamente nos dejó en una dinámica donde los años impares se hacen elecciones y los años pares se labura. Igual. No alcanza a laburar año por medio, digamos, Sí, es complicado. Si lo pensás a lo que era antes, que era a 6, me parece un montón. Sí, no es fácil No hay encontrar, término no es fácil medio. encontrar una duración, sobre todo cuando acá la cosa tan rápidamente puede espiralizarse, la imagen negativa irse a las nubes, te quedan 5 años por delante, Es un montón. que cruzar los dedos, ¿no? ¿Cómo llegás al final de un mandato de 6 años? No hay una solución sencilla a este problema. Una tercera dimensión que quiero meter, que para mí es el tipo de cosas que hacen que el que llega no sea del todo bueno en la definición de bueno que dimos antes, es el problema de las encuestas. Las encuestas tienen 2 funciones. Una función es medir quién tiene más chance de ganar, pero hay un efecto psicológico muy fuerte que es votar al que tiene chance de ganar, ya sea por el concepto de voto útil, votar a fulano es tirar el voto porque no tiene ninguna chance, o simplemente porque hay mucha gente psicológicamente le gusta sentir que votó al que ganó. Entonces está recontraprobado, de nuevo en investigaciones en no todo el termina mundo. de sorprenderme. Pero, ¿viste? Lo hemos hablado Sí, a lo la hemos hora hablado de muchas decidir qué puede hacer uno. Y para mí es normal. Para mí esto que decís es como re lógico. Está recontra Pasa. demostrado. Sí, sí, además. No es una afirmación No, controversial. no, obvio. Las encuestas tienen un doble rol. Sí. Un rol informativo para el candidato, pero un rol de efecto sobre la opinión pública. Claro, de posicionamiento del no es candidato. Fuerte, claro. es tan No es fuerte como casualidad. el yo no lo voté después, ¿no? Que después no lo votó Sí, nadie. sí, sí, Claro. Ahora, si vos mirás las encuestas que difunde cada candidato, en general le son mucho más favorables Sí. que la que. Digo, Tratan de marcar una tendencia. porque saben que la gente presta atención y vota de alguna manera de acuerdo. La encuesta no Es curioso, solo. güey. ¿Quién se va a mostrar, quién no se quiere mostrar ganador? Sin embargo, me parece que la prueba de las últimas elecciones siempre le fue mejor al que viene corriendo de atrás. O sea, el que viene corriendo de atrás subió más sobre el final, aunque no le alcance, que el que viene en ganador. Bueno, acá el tema es que por este problema también hay una ley que obliga a todas las encuestadoras a anotarse en un registro público y a informar cada encuesta que emiten a encargo de quién fue y un dato que para mí no tendría que estar, pero que es cuánto pagó. Eso tendría que ser público. No lo es. No, obvio. Prácticamente ninguna encuestadora reporta esta información y cuando la reportan ponen elaboración propia o datos, no blanquean para quién la hicieron. Obviamente hay 2 encuestas. Está la encuesta que le dice al candidato en serio cómo va y está la encuesta que le dan al candidato para que publique en el diario y lo ubique mejor. Digo, todo esto en definitiva va haciendo que todas si vos no haces esto y todas las encuestas no jugás con estas variables, es muy difícil llegar. Y entonces termina pasando algo de esto que decíamos, que es que el que llega tuvo que pasar por un proceso que naturalmente hace que después no te guste el que llegó. Pero hay otra categoría de problema, y acá yo es donde creo que aparece una punta de un atisbo de esperanza y de solución. Que es que en el fondo los candidatos son un espejo. O sea, pensemos en los candidatos. En general son gente pragmática, no son gente. Hay algunos que son muy ideológicos, pero la mayoría no. La mayoría están tratando de sintonizar qué quiere la sociedad para ver qué les puedo dar. Y en esta campaña lo ves mucho. Digo, ahora hay que ser duro. Sí. Cada uno está tratando de ocupar un nicho que cree que simpatiza con un grupo grande de votantes. Justamente tenemos candidatos que han sido bastante eclécticos en su pasado, han pasado por espacios políticos muy, muy variopintos. Lo cual te prueba que son pragmáticos. Y entonces, si lo que nos están mostrando no nos gusta, es como mirarte al espejo y que no te guste tu reflejo en el fondo. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros? Que que lo que los candidatos creen que tienen que semblantear para gustarnos, no nos gusta lo que el espejo nos muestra. Hubo un caso muy interesante en Paraguay la semana pasada. Una senadora que iba a elección y usó filtros muy exagerados para embellecerse en los afiches de campaña y en las boletas de la elección. En medio se armó un escándalo. ¿Cómo vas a pasar una imagen completamente distorsionada de tu apariencia física? Y la pregunta es ¿por qué lo habrá hecho? Y para mí la explicación más sensata es porque cree que le suma votos. O sea, porque cree que a la gente le importa más que sea bonita que tenga buenas propuestas.
Si la candidata concluyó eso, bueno, de nuevo, para mí es una pregunta respecto de la No está sociedad. tan errada Sí. para mí. Es que Seguramente que no. Por ahí exageró, se equivocó, hizo una mala manera, una mala lectura, pero hay algo de eso que camina. Y después hay una palabra que es medio chota, pero los valores de la sociedad, digo que siempre hablamos de lo unidos que estábamos cuando ganamos el Mundial. Más allá de eso, todo lo demás es una discusión constante, una división muy grande, una polarización muy grande, ni hablar de lo que pasa con los jóvenes también, cómo se informan, no le creen a los medios con toda la razón del mundo, hay una crisis de representatividad gigante, hay una generación entera que no vio a nadie que le convenza, que le haya dado la oportunidad de tener un trabajo. Estamos también en una situación que es entendible que nos toquen estos candidatos, gente que diga, bueno, a ver, ¿qué tengo que decir hoy? No hay que tener mano dura y mañana hay que hacer mano, bueno, vamos así. Me parece que lo del reflejo que vos decís es 100% exacto. Déjenme traer un dato tremendo que habíamos hablado cuando hicimos también una columna sobre elecciones, creo que fue para el 2015 o por ahí. De nuevo, de Estados Unidos, que es donde uno tiene datos más verificables, más claros, ¿no? En Estados Unidos, 1 de cada 6 personas tiene ojos azules. Más de la mitad de los gobernadores tienen ojos azules. Más de la mitad. Más de la mitad. Explícame qué carajo tiene que ver los ojos azules con salir elegido gobernador. Evidentemente tiene que ver, porque si no, no puede ser que si es 1 de cada 6. Pero ¿cuántos después con ojos los marrones se presentan? quedan en el camino porque. No llegan, es no muy llegan, bueno, no sí. llegan, no Sí, llegan. Entonces, ahí te muestra que cuestiones como la apariencia física tienen una incidencia muchísimo Obvio. más grande de lo que nosotros mismos nos damos cuenta. Ni siquiera es consciente. Ahora, esta señora, metiéndole el Photoshop o los filtros, básicamente lo que está es leyendo que la sociedad valoriza muchas veces más la apariencia física a la solidez de una propuesta. ¿El candidato o la pareja? Que esa es otra. Sí. También la imagen de la familia, la imagen que La proyecta. La primera imagen. dama. Con lo cual, en definitiva, el atisbo de esperanza es, si nos están ofreciendo lo que creen que queremos, pensemos que queremos. Porque lo más probable es que lo obtengamos. O sea, si estamos privilegiando la apariencia física o estamos privilegiando la agresión o si eso es lo que te trae votos, eso es lo que vamos a tener. Y por lo tanto, para mí la pregunta más grande es, la gente castiga, se habla mucho del voto castigo. Lo que castigás, en definitiva, en algún sentido lo estás evitando. Entonces, si la variable número 1 que apareció como deseable para un buen presidente es honestidad y es coherencia, ¿qué pasaría si nuestro voto castigo es contra la deshonestidad y la falta de coherencia? De nuevo, cambiás completamente los incentivos del sistema político. Yo seré naif, pero yo siempre termino volviendo al mismo punto, que es que siento que la solución parte de uno mismo. Y que si no nos gustan los candidatos que tenemos, es más una pregunta respecto. Obviamente, para mí, blanquear el sistema de campañas políticas, poner en orden todas estas cosas que hacen que tengas que ser un poquito trucho para abrirte camino. Si no arreglamos eso, estamos fritos siempre. Pero creo que queda un elemento muy fuerte en cada uno de nosotros de pensar, ¿qué querés castigar? Pero ¿cuál sería entonces la idea? O sea, si no te gusta ninguno, no votes a ninguno. Porque al fin de cuentas uno termina eligiendo. ¿Y qué querés? Que gane el otro, termina diciendo. Cuando ya las opciones están puestas, uno diría no votar es antisistema, digamos. Somos un país que tuvo mucho tiempo. Yo he votado en generales blanco, presidente, porque dije, no me gusta ninguno. ¿Por qué me tengo que tragar el sapo? Sí, yo también. Y en balotage, y terminás eligiendo uno de los dos. Pero en definitiva, fíjate, un país que ha tenido muchas interrupciones del orden democrático, siempre te queda como cierta cosa de decir, me cuesta, me duele. estamos pudiendo, Me duele. hay opciones, no me gustará duele. ninguna, pero bueno, está bien, hay que elegir la menos peor. Pero en definitiva, una vez que los candidatos están puestos, ya está, el menú está servido. Ahora, si empezamos a cambiar en qué medida castigamos la deshonestidad, castigar en el sentido de no apoyar, de no darle el voto a alguien que creas que actuó de manera deshonesta, de alguien que no es transparente con el Se había impuesto una financiamiento de su frase que era, campaña. roban pero hacen. Bueno, sí. Eso Bueno, es aprobar la deshonestidad y priorizar la creencia de que van a hacer más cosas. Igual una persona metida en política te podría decir, no seamos ingenuos, sí o sí es necesario que eso pase. No es que, yo no lo digo porque yo lo avale particularmente,
pero me parece que algo de eso ya forma parte de la lógica de cómo se gobierna Sí. o cómo se maneja Y también un país, una provincia o lo que sea. Y también, Santi, hablas del reflejo, y yo a veces cuando se hablaba de no tenemos los políticos que nos merecemos, viste que esta hinchada se merece, es una que sale mucho. Para mí se nos parecen mucho los políticos. O sea, los niveles de corrupción que hay en el día a día, en el minuto a minuto, capaz que son parejos con los niveles de corrupción que hay en el poder. No sé cuántas oportunidades tienen unos y otros, pero me parece que de algún modo refleja la viveza y la truchez del argentino, la truchez de los presidentes que tenemos. En algún o sea, definitivamente sí, porque si los argentinos castigáramos de nuevo, o alguien que tuvo digo, que vos presumís que es una persona deshonesta, o que no ha sido coherente en su historia, o que no tiene apertura mental, digo, escucha las cosas que dijimos, que son las cosas importantes. Si vos no castigás con tu voto al que le falta justamente lo que vos querés que un presidente tenga, jorobate si el presidente que tenés para elegir no lo tiene. Estamos en la época en la que somos muy susceptibles a que nos convenzan si nos dicen lo que queremos escuchar. Y hoy pasa mucho eso también. El que odia a tal candidato se va a informar de determinada manera para recibir esa información, ese nuevo relato acorde al candidato que va a terminar votando, que incluye un montón de fantasía, en definitiva. Bueno, sea cual sea. Esta elección ya está jugada. Los candidatos, de acuerdo a esas 6.000 personas, tienen un puntaje de 3.9, o sea, prácticamente aplazados. Si queremos que tal vez dentro de 4 años, dentro de 8 años el escenario sea distinto, empezar a premiar y castigar cosas diferentes, en una de esas nos genere candidatos mejores. Gracias, Santi, un placer siempre. Analizar, placer. reflexionar un poco y salir un poco, sacar un poco la mente de lo que está por pasar ahora. Yo estoy reconcentrado. Yo tenía una parte, un lóbulo concentrado en esto Sí. y el otro en el 21. Hay una competencia, Santi. Sí, lo sé, lo sé. Pedro Alfonso y Rodrigo Noya nos mojaron la oreja después de ser derrotados. Algo peor que Malos ser perdedores. un mal perdedor es Qué ser un mal atrevido. ganador. ¿Sabes qué? No caeremos nunca en la bajeza de ser malos ¿Sabes que me ganadores. enteré de Pedro Alfonso que le dijeron, ¿cómo no te llevaste la medalla del segundo? Dijo, no sabía que el segundo se lleva medalla. Nunca fui segundo. Increíble. Tras la pausa, dicen que hay una revancha del 21, pero antes...